Biblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de IDA. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Es increíble cómo las personas pueden leer la Biblia sin ver nunca la enseñanza esencial y su aplicación personal para ellos. No hay nada que sea más sorprendente
ni que entristezca más, debo decir, que la presencia de un conocimiento intelectual de la palabra de Dios sin alcanzar a apreciar su significado y poder espiritual. Israel, el pueblo de Dios, era desconocedor de la justicia de Dios. Ellos procuraban establecer su propia justicia y no la justicia que pudieron recibir por fe en Cristo. Lo lamentable es que esto persiste hasta nuestros días. Le sucede incluso a algunos que, leyendo la Biblia, que es la palabra de Dios, no han percibido en ella lo que realmente significa ser salvo. Acompáñenos hoy para que entendamos de la mano del apóstol Pablo qué significa ser salvo y cómo esta es una oportunidad real y abierta para todos el día de hoy, incluso para el pueblo judío. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de poder guiarlos en este espacio en el cual semana tras semana enseñamos o llevamos a ustedes la enseñanza que Dios tiene en su santa palabra. Durante varias semanas hemos estado estudiando el libro de Romanos, la carta o la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y esta semana ya entramos al capítulo 10 de esta apasionante epístola que se encuentra en la Santa Biblia. Bien, sean todos bienvenidos. Como pueden ver, esta semana no estoy en mi ambiente habitual. La luz no me acompaña muy bien, pues estoy en un cuarto de hotel en un viaje de trabajo en Sudamérica. Y tampoco tengo el audio que normalmente tengo. Espero en Dios que lo que hoy vamos a hacer pueda llegar realmente con calidad, con nitidez para usted y que sea Dios quien dirige este espacio. Le pido que reporte su sintonía, desde dónde nos está viendo. ¿Nos ve por Facebook o nos ve por YouTube? Le pido que por favor nos escriba en los comentarios, salude y con gusto la semana siguiente estaremos al inicio, como en este espacio, saludándole y leyendo los comentarios que usted nos deja. Como cada semana queremos comenzar con una oración para pedirle al Señor que dirija este espacio. Gracias, Dios, te doy de todo corazón por la bendición de poder servirte. Te pido que el día de hoy, Señor, tu mano poderosa dirija todo lo que estamos haciendo, Señor, y que lo que hacemos sea agradable para ti. Sé tú bendiciendo a las personas que del otro lado, Señor, podrán ser tocadas por las enseñanzas que tú has puesto en nuestro corazón, llevar adelante. Pido esto en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Le pido que le diga a sus seres queridos que están en casa que se acerquen, que puedan ver este estudio bíblico de Dios Admirable. Además, comparte este estudio bíblico. Si lo está viendo desde YouTube, comparta el enlace a través de WhatsApp. Si lo está viendo en Facebook, por favor, compártalo en su muro. Así usted podrá ser instrumento de bendición. Y no olvide suscribirse en YouTube, activar la campana de notificaciones para que no se pierda ningún video de Dios Admirable, la iglesia en su casa. Igual en Facebook, por favor, dele like. Y suscríbase, no solamente en YouTube, sino en Facebook. Puede suscribirse a la página de Facebook de Dios Admirable. Allí, cada notificación que Dios Admirable haga a través de esta red social, usted podrá ser informado. Bien, estuvimos revisando y no sé qué sucedió la semana pasada. Entiendo que hubo algún delay o algún retraso en la publicación de estos videos. Estaremos orando al Señor de que no haya ningún retraso esta semana. Déjenos saber si ya lo está viendo, por favor. No vi ningún comentario ni en Facebook ni en YouTube. Sí vi que fue compartido varias veces y que varias vistas han ocurrido. Déjenos saber
Si tiene algún comentario, alguna pregunta, ¿qué podemos hacer para hacerlo mejor para usted en el nombre del Señor? Bien. Vamos a comenzar leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. La coloco acá para ustedes. Está en Romanos 9 desde el 32 y luego terminaremos estos últimos dos versículos de Romanos 9 y entraremos al capítulo 10 estudiando los primeros 10 versos. Bien, dice Romanos 9:32 lo siguiente. Comienza con una interrogación y dice así: ¿por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley. Y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. Moisés describe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Ese es el pasaje que hoy estaremos estudiando y esperamos en Dios que sea de bendición para su vida. Vamos a continuación a leerle las preguntas que usted estará en capacidad de responder si acompaña todo este estudio bíblico. Sí, puede verlo. Todas las respuestas a cada una de estas preguntas están en este estudio bíblico. Durante el desarrollo de este estudio bíblico, usted podrá encontrar las respuestas. Y son estas. Primera pregunta: ¿el fracaso espiritual de Israel se debió acaso a que Dios limitó su misericordia hacia este pueblo? De este pasaje mencione tres rasgos distintivos en la declaración de Pablo hacia el pueblo de Israel. Tercera pregunta es: habría que ser perfecto para poder ir al cielo, pero ni usted ni yo lo somos. Y entonces, ¿por qué podemos ir al cielo? Cuarta pregunta: ¿pueden los judíos hoy día ser salvos en Cristo? ¿O ellos deben seguir la ley de Moisés? Quinta pregunta: la ley fue dada para, y hay una línea, usted debe completar esta línea. La ley fue dada para a las personas a Cristo. Para algo fue dada esta ley que afecta a las personas a Cristo. 6. La ley llegó a su fin en Cristo. Estas dos oraciones usted las podrá completar si acompaña este estudio, pues las completaremos en el desarrollo. La séptima: el hombre puede obtener cierta justicia en el cumplimiento de la ley. Pero ¿cuál justicia sería esta? Estas son las 7 preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al terminar este estudio bíblico. Bien, vamos adelante.
Quería solo recordarle que en cada una de estas preguntas hay también un número WhatsApp. Voy a colocar nuevamente para usted la última hoja de preguntas. Ahí está, a través de este número WhatsApp, usted también puede enviar sus respuestas o colocarlas dentro de los comentarios bíblicos. Bien, dentro de los comentarios de Facebook o YouTube que usted colocará. Bien, de nuevo, disculpen el ambiente, es el único ambiente callado con buena internet que pude conseguir en mi viaje de trabajo. Estoy en el cuarto de hotel donde estoy hospedado. La luz no es muy buena, igual puede haber cierto eco, pero espero en el Señor que esto pueda salir con nitidez y con claridad para usted. Bien, comenzamos entonces. Ya hemos llegado al final del capítulo 9 de esta epístola a los Romanos. Y al concluir nuestro estudio anterior, el del 11 de agosto, hoy 18 le estamos dando continuidad. Estábamos allá por finalizar la sección que habíamos llamado la elección de los no judíos en las profecías bíblicas. Y decíamos que la Biblia, la palabra de Dios, dice claramente que el Señor, que Dios ha hecho su parte al proveer una salvación para todo el mundo, para todas las personas. Las puertas, de hecho, están abiertas para todo aquel que quiera. Pues, si quiere, puede venir. Y el Señor mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 37, que al que a mí viene, no le echo fuera. De modo que no se ponga usted a un lado para decir, no, es que yo no soy de los elegidos. Si usted quiere ser salvo, mi estimado amigo, usted estará entre los elegidos. Ahora, si no quiere ser salvo, pues no estará entre los elegidos. Es así de simple. Ahora, dijimos también que este es el universo de Dios. Es su universo y hemos llegado a la conclusión de que Dios es soberano. Él obrará según su voluntad y su voluntad es justa y perfecta. No hay posibilidad alguna de injusticia en él. Dios no se equivoca, como nosotros solemos equivocarnos. Bien, y pasamos ahora a los versos finales del capítulo 9 de la Epístola a los Romanos, que son los versos 32 y 33, que preguntan ¿por qué Israel no pudo alcanzar la justicia? Bien, pasemos a leer estos versos. Dicen así, ¿por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. En estos dos versículos finales, el apóstol Pablo volvió a considerar a la mayoría, o sea, a los no elegidos de Israel. Y su fracaso no se debió, me refiero al fracaso de Israel, a que no eran elegidos, no señor. Alguien ha dicho que me pareció interesante poderlo compartir aquí con ustedes y escuche con detenimiento. Los salvados pueden atribuir su salvación a la elección. Y esto lo complementa diciendo que, pero los perdidos no pueden atribuir su perdición a la falta de elección. Aquí ni lo uno ni lo otro, lo voy a repetir, los salvados pueden sí atribuir su salvación a la elección, pero los perdidos no pueden atribuir su perdición a la falta de elección. No podemos leer algo aquí en todos estos estudios que hemos hecho que Dios no haya dicho. Nos apegamos estrictamente a la palabra de Dios.
Ahora, el libre albedrío en verdad tiene su lugar y Dios, por cierto, manda a todos en todo lugar que se arrepientan. Pero ese no es el tema que aquí vamos a discutirnos, Señor. De modo que vamos a dejar esta sección así como Dios declaró la situación, ni más ni menos. No vamos a hacer interpretaciones adicionales. Ahora, el texto citado en el verso 33 procede del libro del profeta Isaías, capítulo 8, verso 14, y también el capítulo 28 de ese mismo libro, en el verso 16. Podrá usted conferirlo. El judío tropezó. Para él no judío, o para los que no son judíos, la cruz era una locura. Pero el que crea, sea judío o no lo sea, será salvo por aquella cruz. La mente humilde llegará a una fe sencilla. El hombre natural todavía tratará de producir o de obtener la salvación mediante algún proceso natural. Tratará de reconciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad de los hombres, como si la mente débil del hombre fuera capaz, infinita e incluso infalible. Y así pues, concluimos nuestro estudio del capítulo 9 con estas breves reflexiones. Llegamos ahora al capítulo 10, Romanos 10, y estudiaremos hoy los versos que van del 1 al 10, los primeros 10. El tema de este capítulo, el 10, abarca los siguientes apartados: el estado presente de Israel y su posición actual. El tema de este capítulo, o el tema también que este capítulo trata también de la salvación presente, tanto para los judíos como para los no judíos. Y debo decir que hemos visto que el estado actual de Israel les presenta como perdidos o no salvados. Y esta es realmente su condición espiritual. Están perdidos, así como los no judíos también lo pueden estar. La razón es que Cristo es el final de la ley, de la justicia propia. Entonces, Pablo volvió del tema de la soberanía de Dios a la responsabilidad del hombre. Comenzó estas líneas de pensamiento en los versos finales de allá del capítulo 9. En este capítulo 10 entonces tenemos el propósito actual de Dios para Israel. La situación presente de Israel no se debe a que Dios haya limitado su misericordia hacia ellos. No, Señor, sino a su celo, digamos, al celo de Dios, digamos, a lo que esto es no tener un conocimiento de Dios por parte de los judíos. Dios, de hecho, les ofreció su propia justicia, libremente se las acercó, pero ellos procuraban establecer la justicia humana al tratar de hacer un fiel cumplimiento de la ley. Leamos pues el verso 1 de Romanos 10, donde comenzamos una sección que llamaremos la condición de Israel. Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Este es el pedido del apóstol Pablo, es el deseo del apóstol Pablo. En el capítulo 9, verso 30, el apóstol Pablo volvió del tema de la soberanía de Dios a la responsabilidad de los hombres. Continuó esta discusión aquí en el capítulo 10. Estableció que su fracaso no se debió a que Dios hubiera limitado su misericordia hacia Israel. No, Señor. Ellos eran responsables de su situación porque estaban cegados por su propio fariseísmo. Dios les hizo responsables. El Señor les había dicho allá en Lucas 19, versos 43 y 44, lo siguiente.
Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Palabras duras, definitivamente. El pueblo de Israel tiene muchos enemigos hoy día. Están rodeados por naciones árabes que quieren simple y llanamente empujarlos al mar, quieren desaparecerlos, quieren borrarlos, no quieren que existan. Se hallan en apuros y el hecho es que esto es porque no conocieron el tiempo en el que Dios vino a salvarles. Por tanto, dice el apóstol Pablo, mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Esto en una suerte de paráfrasis. Hay, escúcheme bien, 3 rasgos distintivos obvios de su declaración, de la declaración de Pablo. Y son las siguientes. Voy a hacer una suerte de esbozo para que usted las pueda ver acá. La primera, Israel, con todo lo que poseía en el aspecto religioso, como vimos allá en el capítulo 9, versos 4 y 5, no fue salvado. Permítanos decirle, estimado amigo, estimado hermano, que ahorita volvemos con el 2. Permítame decirle que probablemente un alto porcentaje de personas que formalmente parecen ser miembros de una iglesia no son salvados. Y esto es duro, debo decirlo. Simplemente actúan como miembros de una suerte de club religioso. Van como que a calentar las sillas, las banquillas, las banquetas de ese precinto. Están en rebelión en el sentido en el que no aceptan la justicia que Dios les ofrece en Cristo Jesús. Usted puede aparentemente, escúcheme bien, ser religioso y sin embargo estar perdido. Dura información esta que le estoy pasando. En este caso y en comparación, Israel tenía una religión, eran supremamente religiosos, la cual esta religión les había sido dada por Dios mismo, no es cualquier cosa. Pero con todo y eso, aún así necesitaban ser salvos. Tenían religión, eran religiosos, supremamente religiosos, pero no tenían justicia. También, más que lo que tenían, digamos, ellos tenían esta religión más de la que cualquier otra nación podía tener. Pero aún así, escúcheme bien, estaban perdidos. El deseo de Pablo, pues, entonces era que Israel fuera salvo. En segundo lugar, Israel se podía salvar. Digámoslo, era salvable. ¿Ok? Alguien ha dicho que Pablo no habría orado de esta manera por Israel si ellos hubieran sido del todo reprobos o reprobados o no pudieran ser salvos. Luego tenemos acá inmediatamente después, en tercer lugar, que hoy están en el mismo nivel ante Dios como los que no son judíos y deben ser, escúcheme bien, evangelizados. Debemos llevarles el evangelio de salvación. Y esto, al igual que cualquier otra gente que esté sin Jesucristo. No hay diferencia alguna, debo decirle, el día de hoy, tal como lo dijo allá Pablo en esta misma carta, en el capítulo 2, verso 23. Lo voy a colocar acá para que lo recordemos. Dijo Pablo allí: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y todos, sin excepción, se refiere a cada ser humano que habita en esta tierra. Esta idea de que una raza superior o inferior exista
resulta enteramente ridícula. La tierra al pie de la cruz, digámoslo así, está nivelada. Quien quiera que sea usted, no importa cuál sea su posición social, la iglesia a la que asista, sus buenas obras o el color de su piel, esos factores no le van a salvar. Si usted está sin Cristo, estimado amigo, usted está definitivamente, escúcheme bien, destinado al infierno. Y Dios es justo cuando le dice esto. Quizás usted piense que utilizamos una expresión dura al hablar de este tema, pero en realidad se trata de que Dios mismo lo ha declarado. Dios ha hablado con toda claridad y el que quiere que le comprenda, pues bien le comprenderá. Ahora, hay quienes creen que hoy en día el evangelio también debe ser predicado primeramente a los judíos. No creemos, y yo personalmente me inclino por esta posición, que Pablo quiso decir que el evangelio debía ir cronológicamente primero a los judíos, luego a los que no eran judíos. Como vimos en el capítulo 1 de esta epístola, verso 16, durante los primeros años en la ciudad de Jerusalén y en el resto de Israel, no hubo creyentes que no fueran judíos. Es así, la iglesia estaba totalmente formada por creyentes judíos, pues era por cercanía los que primero le predicaron. Pero permítame añadir que el judío tampoco debe ser excluido. El judío está incluido en el plan y propósito de Dios. En el plan de salvación, el judío también está incluido. Por tanto, necesita del evangelio. No tiendo personalmente yo a estar de acuerdo con algunos teólogos que dicen: no traten de convertir a los judíos, no le prediquen a los judíos. Los judíos pueden encontrar a Dios con más facilidad, quizá por su propia fe. Hay algunos teólogos que dicen eso y dicen mejor que se queden allá antes de hablarle del cristianismo. Y el hecho es que estos que afirman estas cosas sostienen que el hecho es que los judíos se sentirían supremamente culpables si llegan a ser cristianos, pues van a entender cómo rechazaron esta primera visitación. Pero la realidad es que cuando los judíos llegan a ser cristianos, son librados de todo sentimiento de culpa, de modo que ellos deben tener el evangelio como el resto de la humanidad, porque Dios está dispuesto a mostrar hoy su gracia y misericordia para los judíos y para los no judíos. Bien, continuemos ahora nuestro estudio del capítulo 10 de Romanos y veamos el verso 2. Dice así: me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Expliquemos esto. Conocemos y lo voy a decir así, cristianos hiperactivos que parecen tener un deseo tan ferviente de servir a Dios y que incluso proclaman hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Son las verdaderas hormiguitas. Sin embargo, todo lo que tienen es solamente un activismo religioso en el cual la persona de Cristo no parece ocupar más que un lugar formal u oficial. En estos casos, conviene recordar cuál es la pregunta clave que enfrenta a cada persona con su propia realidad espiritual. Y es la siguiente, se la hago. ¿Tiene usted a Cristo Jesús? Claro y directo. ¿Ha aceptado usted la justicia que Dios le ofrece en Cristo Jesús? Usted no puede ser salvo, escúcheme bien, de ninguna otra manera. Punto y se acabó. Habría que ser perfecto para poder ir al cielo. Y déjeme decirle que usted no es perfecto y que yo tampoco soy perfecto. Pero voy al cielo porque Jesús murió por mí. Él fue sepultado y resucitó de los muertos.
fue entregado por mis transgresiones, por mis pecados, por mis faltas, y Él resucitó para que yo pudiera ser declarado justo. Cristo es perfecto y Él es mi justicia. Y algún día iré al cielo porque Jesús tomó mi lugar en la cruz. Estimado amigo, estimado hermano, le pregunto, ¿es Jesucristo su Salvador? Olvídese por un momento de su apariencia social, de sus amistades, y no queremos menospreciar esa membresía oficial o vinculación respetable que usted puede mantener con alguna iglesia o comunidad cristiana, pero no vaya usted confiando en ella para la salvación, no señor. Le pregunto, ¿tiene usted una relación personal con Cristo Jesús? Debería tenerla. Ahora, Pablo sabía todo esto por experiencia, ya que él había sido un fariseo celoso en cuanto a su afán por servir a Dios. Alguien ha traducido esto de la siguiente manera. Me refiero a este sentimiento de Pablo. Yo sé algo en cuanto a eso, en cuanto a ese celo. No fue debido a la ignorancia de la ley, porque prácticamente hicieron de ella un ídolo. Lo que pasó fue que no recibieron a todo el Antiguo Testamento o no percibieron que todo el Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Tenían los hechos, pero no la interpretación ni la aplicación de esos hechos. Creo que esta es una paráfrasis interesantísima de este sentimiento que Pablo expresa. Bien, leamos ahora el verso 3 de Romanos 10. Dice así, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. El comentarista bíblico Dr. Griffin Thomas, que antes ya hemos citado en estos estudios, habló sobre la falta de discernimiento del día presente cuando dijo, no es en forma de interrogación, no es increíble cómo las personas pueden leer la Biblia sin ver nunca la enseñanza esencial y su aplicación personal en ellos mismos, en sus vidas. Casi no hay nada que sea, digamos, más sorprendente ni que pueda entristecer más que la presencia de un conocimiento intelectual de la palabra de Dios que no alcanza a apreciar su significado y poder espiritual para las personas. El pueblo de Israel era desconocedor de la justicia de Dios. Según se describe en el capítulo 3 de esta misma epístola a los Romanos, verso 21, esto se puede ver allí. Allí vimos que se había manifestado entonces, aparte de la ley, pero testificada por la ley de los profetas. Justicia que podía ser recibida por la fe en Cristo que estaba allí con ellos. En contraste con ella, o en contraste con esta, ellos procuraban establecer su propia justicia. Así le sucede incluso a algunos lectores de la Biblia que no han percibido en ella lo que realmente significa ser salvos. Bien, pasemos ahora al verso 4 de Romanos, del capítulo 10 de Romanos, que dice lo siguiente. Porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. En la Biblia de Jerusalén, recuerdo cuando era muy joven, más de lo que soy ahora, debo decir que estudiaba mucho la Biblia de Jerusalén. Y este versículo que acabo de leer allí se traduce de la siguiente manera. Porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente. También consulté la versión
Dios habla hoy, que lo traduce de esta manera, porque la ley se cumple en Cristo para que sean hechos justos todos los que tienen fe. El Señor Jesucristo, escúcheme bien, es el fin, la meta. Él mismo dejó esto bien claro. Vino, según sus propias palabras, para proveer una nueva vestidura de justicia y no para remendar la vieja vestidura legal y raída de la ley. En el Evangelio según San Mateo capítulo 9 versos 16, el Señor dijo lo siguiente: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ahora, consideremos este asunto bajo los siguientes aspectos. Primero, la ley fue dada para conducir a las personas a Cristo. La ley fue una suerte de mapa de ruta. No fue dada para salvar a los hombres. No, señor. El apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, verso 24, le dijo a los creyentes de Gálatas, le dijo a los creyentes allá lo siguiente. Déjenme colocarlo acá para ustedes. No traje esa cita, pero dijo lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Así lo tengo acá para ustedes. Permítame ver. No lo coloqué, qué pena con ustedes, pero dice así Gálatas 3:24, usted puede ir a consultarlo. Dice así, lo tengo acá para ustedes, dice: de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. O sea, el tema aquí es que no fue dada para salvarnos la ley de ninguna manera, sino para mostrarnos que necesitábamos ser salvos. Nos toma de la mano y nos lleva hasta la cruz de Cristo, donde podemos ver que necesitamos a ese Salvador que está justo allí, ocupando nuestro lugar. En segundo lugar, la ley llega a su cumplimiento y a su fin en Cristo. Y en su carta a los Efesios también lo dice el apóstol Pablo. Y dice lo siguiente. Permítanme aquí. Busco la cita. Dice: Cristo ha puesto fin a la ley, consistente en mandatos y reglamentos y de ambos pueblos, judíos y no judíos. Ha formado uno solo, nuevo y unido en él. Y su carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 14, allí él expresó lo que hizo Cristo en la cruz, cuando dijo que él anuló el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó en medio clavándola en la cruz, o la quitó de en medio clavándola en la cruz. La última parte de este verso 4 que estamos estudiando hoy dice: de todo aquel, lo cual declara su carácter universal, que cree, lo cual enfatiza su carácter gratuito, pero tiene que ser recibida. Coloco acá una suerte de estos dos criterios de los cuales les estoy hablando. La ley entonces fue dada para conducir a las personas a Cristo y llegó a su cumplimiento y a su fin en el mismo Jesucristo. Continuemos ahora con el verso 5, donde comenzaremos una suerte de sección o comenzaremos a considerar el tema de la posición presente de Israel.
Y dice así, Moisés describe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pablo citó aquí al Antiguo Testamento para demostrar que la justicia de la ley y la justicia de la fe están en una suerte de contraste y que se excluían mutuamente. La cita del libro de Levíticos 18:5 en la versión griega de los 70 es más o menos lo que deja ver esta contradicción. Es un hecho que el hombre puede obtener cierta justicia en el cumplimiento de la ley, pero está muy claro que su propia justicia es la que puede obtener, no la justicia de Dios. La verdad es que el hombre, escúcheme bien, es incapaz de estar a la altura de la justicia de Dios. Ahora sí, Pablo en Gálatas 3:2 dice lo siguiente. Estas citas sí se las traigo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? De manera que la ley ejerció un ministerio de condenación y de muerte. Leamos ahora los versos 6 y 8 de este capítulo 10. Pero la justicia que se basa en la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer que Cristo, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El texto citado en esta sección procede de hecho del libro de Deuteronomio, capítulo 30, allí desde los versos 11 al 14. Este pasaje era parte de la tarea encomendada por Moisés a la generación que estaba por entrar a la tierra de Canaán. La fe y la obediencia resultarían en bendición. Por otra parte, el rechazo y la desobediencia de Dios resultaría en castigo, porque serían afligidos y dispersados. El punto importante de esta enseñanza de Moisés era que esa generación tenía el mensaje cerca en su boca y podía responder a él con fe en su corazón y podían vivir ante Dios con obediencia. Y que tenían el mensaje tan cerca, ya que tenían el mensaje tan cerca, no tenían que pedir que fuera traído de allá del cielo y ni descender al abismo para obtenerlo. No, Señor. La palabra, o sea, las instrucciones de Moisés, estaban cerca de ellos. Al citar a Moisés, Pablo quiso indicar que la primera verdad se aplicaba a su generación, con el hecho añadido que Cristo se había encarnado en esta tierra, había vivido entre ellos y después de muerto había resucitado. Nadie tendría necesidad de subir al cielo para hacer descender a Cristo, ni descender al abismo para que Cristo fuera levantado de entre los muertos. O sea que también en el tiempo de Pablo el mensaje de la justicia por la fe estaba cerca y a disposición de sus lectores, pues era el mensaje que el apóstol estaba proclamando. Bien, leamos ahora los versos 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación.
Lo que Pablo, permítame, lo que Pablo estaba diciendo aquí era que la persona debía poner de acuerdo su confesión de fe y su vida. Debía haber una suerte de alineamiento. Su boca y su corazón deben estar en completa armonía, expresando la misma cosa. Es con el corazón que se cree. El corazón implica la personalidad total, la totalidad del ser. Algunas personas hoy dicen algo con sus bocas, incluso utilizan un vocabulario piadoso de devoción a Dios, pero sus corazones están lejos de Dios. Cuando usted exprese una confesión de su fe, es decir, lo que usted cree, asegúrese de que su corazón exprese lo mismo, para que no esté usted pronunciando palabras que no significan en realidad nada para usted en lo personal. Una confesión expresada sin fe se debe a que alguien se está engañando a sí mismo o está creyendo en la hipocresía. Por otra parte, si hay fe sin confesión, puede deberse a cobardía. Usted está actuando bajo coacción. Y nos parece que el apóstol Pablo estaba diciendo que el apóstol Santiago tiene toda la razón cuando en el capítulo 2 de su carta, verso 20, dijo, la fe sin obras es muerta. Es decir, que si la fe no va acompañada de hechos, de un accionar, es una fe inútil. Estimado amigo, aquí tenemos las más grandes verdades de la fe cristiana, tales como que Jesús es el Señor, lo cual es admitir que Dios se encarnó en Jesucristo y por lo tanto Jesucristo es Dios y que Dios, escúcheme bien, le resucitó de los muertos, que es la verdad esencial del Evangelio de Salvación. Si usted, escúcheme bien, expresa esta confesión con fe en su corazón, la promesa de Dios va dirigida personalmente para usted y se resume en las siguientes palabras. Si usted cree, será salvo y será salvo eternamente. Y quiero pedirle a usted en esta tarde que haga una reflexión en esto. ¿Usted quiere ser salvo? Es tan sencillo como creer que Jesucristo pudo tomar su lugar en la cruz del Calvario para morir por sus faltas, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y es muerte eterna. De manera tal que en esta tarde, si usted quiere realmente ser salvo, usted tiene que hacer dos cosas. Reconocer que usted es pecador, arrepentirse de esos pecados y aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, quien tomó su lugar para poder darle a usted salvación eterna. ¿Quiere ser salvo en esta tarde? Repita conmigo esta sencilla oración allí donde usted está, en forma clara, audible, hablando con Dios. Bendito Señor, reconozco que soy pecador y me arrepiento amargamente de haberte fallado, mi Dios. Te pido perdón y te pido que mis pecados puedan ser perdonados. Acepto el sacrificio de Cristo en la cruz como auténtico y verdadero y sé que en su resurrección y ida al cielo, Señor, mis pecados han sido perdonados y he sido justificado delante de ti, mi Dios. Pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que puedas hacer que Cristo entre en mi vida para que sea mi Señor y Salvador, mi Dios. Pido esto en el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Si has hecho esta sencilla oración, debo decirte que eres una nueva persona, que hay fiesta en el cielo y que de aquí en adelante puedes abiertamente llamarte hijo de Dios, pues has sido justificado. Bien,
Hemos llegado al final de este estudio bíblico de hoy, jueves 18 de agosto. Espero que lo que hoy hemos hecho sea de bendición para su vida. Y no quiero despedirme sin antes dos cosas: ver las actividades de Dios admirable y orar por usted. Coloco acá las actividades que Dios admirable tiene preparadas para usted. Están acá, permítame. Aquí las coloco. Son el domingo en la sede física de Dios admirable allá en la organización Canaima en Maracaibo. Tenemos un primer servicio a las 9 de la mañana, un segundo servicio a las 11:30 y va en paralelo con la iglesia infantil. También en la sede física de Dios admirable allá en Canaima, Maracaibo, tenemos los martes oración a las 5:30 de la tarde. Luego, cada domingo, de forma virtual, a las 4 de la tarde, tenemos la iglesia en su casa. Acompáñenos a través de Facebook y YouTube, donde estaremos llevando un mensaje maravilloso para su vida a través de estas redes sociales. Cada jueves, como hoy, tenemos el estudio bíblico y los sábados a las 11 de la mañana tenemos el club de sembradores. Bien, hemos llegado al final de este estudio bíblico en esta tarde de hoy. Le damos gracias a Dios por nos ha acompañado y vamos a orar. Gracias a Dios te damos de todo corazón por este estudio bíblico que hoy hemos realizado. Quiero delante de ti poner a cada una de las personas que se han conectado en este momento y que se conectarán después para que tú las puedas bendecir, atenderlas en todas sus necesidades, Señor, y que en todos las ayudes a bien. Te doy gracias por permitirme servirte y te doy gracias porque Dios admirable te sirve y te sirve ampliamente, Señor, y somos tus instrumentos. Alabo y bendigo mi Dios y te pido protección y cuidado para cada uno de nosotros. Te pido protección y cuidado para mi familia que está allá en Ciudad de México, para mí en este viaje que estoy haciendo. Te pido protección y cuidado también para los pastores, ministros de Dios admirable, Señor, que en cada momento están sirviéndote, Señor. Te alabo y bendigo por eso y te pido bendición, cuidado y protección para todo el que está viéndonos en este momento, que está no solamente conectado, sino que se conectará en todo el mundo. Pido todo esto en el nombre de Jesús para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, recuerde que las respuestas a las preguntas me las puede colocar en los comentarios o puede enviarlas al WhatsApp que ahí se dio. Será hasta la semana próxima y que Dios le bendiga. Hasta luego.